Edad Media. Comprende del siglo V al siglo XV de la historia europea. En esta época ya no existen los esclavos sino los siervos, ya que a finales del Imperio Romano los esclavos ya no eran rentables, ya que habían muchos y eran caros mantenerlos. Era del feudalismo, producción que se caracteriza por la servidumbre. Se basaba en el poder piramidal o las clases sociales bien marcadas. Arriba iba el rey, después la nobleza y por último los campesinos. La nobleza controlaban los territorios y los campesinos trabajaban y vivían en esas tierras en donde entregaban sus frutos o todo lo que trabajaba a cambio de protección. La Alta Edad Media comprende desde el siglo V al siglo XI, desde las invasiones germanas hasta el inicio de las cruzadas. Como sabemos, Roma fue invadido por tribus germánicas, en donde lo siguieron invadiendo y saqueando en toda Europa, donde ejercieron la fuerza y de ahí el nombre invasiones bárbaras. El primer gran reino medieval, dirigido por el rey Clodoveo, germano perteneciente a la rama de los francos, conquistó Galias, actualmente territorio francés. Tras su muerte, el reino fue heredado a sus 3 hijos, quienes disputaron por el reino. Pipino el Breve logró conquistar la corona, rey de los francos. Cristianismo, uno de los hijos del rey Clodoveo, explotó el poder que todavía ejercía la antigua Roma. La Iglesia y el Papa eran muy importantes para la verificación de cualquier rey germano. En el año 800, Carlos Magno llega al mandato. Hijo de Pipino, heredero del reino, inicia campañas exitosas de conquista y cristianización. En el mandato de Carlos Magno no hubo derrotas o un reino que lo venciera. También hubo un breve florecimiento cultural conocido como Renacimiento carolingio. Aquí se construyeron palacios, centros de saber, escuelas dedicadas a la reflexión teológicas y religiosas. Tras la muerte de Carlos Magno, el reino se separó. Comenzaron las invasiones vikingas, trayendo miedo, en donde los siervos buscaban protección de los feudales. En la Edad Media surgieron los principales estilos arquitectónicos. También surgieron las primeras universidades del mundo, patrocinadas primero por la Iglesia y luego por los reyes. Aprendían la teología, cualquier campo del conocimiento, también se practicó y se enseñó la escolástica. Decadencia de la cultura clásica. Todo este proceso inició con la llegada del apogeo del cristianismo en el Imperio Romano, algo que dio un gran cambio drástico a su comportamiento habitual, trayendo nuevos valores a la sociedad romana del siglo IV, como la humildad, la sencillez o el ideal de moral frente a los placeres carnales que promovían los poetas de la época, entre otros. Frente a una gran crisis, el Imperio Romano se dividió en 2 partes, la parte occidental y la oriental, intentando mantenerse firme, pero luego las invasiones bárbaras o germanas del siglo IV al VI, el Imperio Romano del Occidente desapareció, aunque a pesar de esto se conservó la sede máxima de autoridad, que era el papado. Ya para eso de inicios del siglo VI se produjo la decadencia de la cultura clásica, comenzando a reemplazar la educación romana, que se orientaba más hacia el cálculo, la gramática y la literatura, por una educación más cristiana. Así que se cambió la literatura griega y romana por textos bíblicos. Por otro lado, se encontraban los germanos que preferían que sus hijos recibieran una educación con virtudes militares, así que los alejaban de todas aquellas escuelas que no cumplían con ese fin. Luego se comenzó el proceso de decadencia de la escuela grecolatina, quien nos dio a todos aquellos pensadores filosóficos y ciencias que buscaban la verdad a base de la razón y la lógica. Todo esto fue reemplazado por la religión, asumiendo que la única verdad era Dios, cosa que trajo cambios en la enseñanza de las letras y la literatura clásica, formando analfabetas. Para evitar todo esto de los analfabetas en la religión, el Papa Gelasio I en el año 495 lanzó una nueva regla que decía:
No se admita al sacerdocio al que sea ignorante de las letras o tenga algún defecto físico. Todo este problema trajo consigo la imposibilidad de conocer todos los clásicos de la época. Una prueba de esto fue en el Imperio Romano de Oriente, en el cual, hoy conocido como Estambul, en el año 529, el emperador Justiniano decidió cerrar por completo la escuela filosófica de Atenas. Ya para el siglo VI, toda la educación y cultura clásica llegó completamente a su fin. Sin embargo, unas pequeñas sedes o grupos mantuvieron ciertos de los clásicos en su educación y finalmente conservaron oficialmente la lengua romana, manteniendo al latín como una lengua culta con influencia del cristianismo. Bueno, ahora hablaremos acerca de la escuela cristiana y básicamente cómo fue la educación bajo la religión cristiana. Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia era la que controlaba la educación en la Edad Media. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenían algo que se llamaba clero secular, que eran básicamente los obispos y las parroquias. También tenían algo que se llama clero regular, que son las órdenes medicantos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los clero secular hace referencia a los pueblos y ciudades y el clero regular hace referencia al ámbito rural. Ahora la metodología de la educación cristiana o de la escuela cristiana. ¿Qué es lo que tienen? Lo primero que hacen es la repetición coral. ¿A qué se refiere esto? A la memoria y a la música o al canto. Es básicamente los cánticos que hacen hoy en día en la iglesia. También tenían algo que era que ya daban la educación o la evangelización, o ambas cosas, a todos, sean extranjeros, mujeres, siervos. La escuela como tal era básicamente los monasterios. Los monasterios eran unos lugares, eran unos internados básicamente, o también daban una educación militar a los que no quisieran entrar a los monasterios. ¿Qué pasaba? La disciplina o cómo disciplinaban en los monasterios y la educación con la escuela cristiana era bastante disminuida como con otras culturas o con épocas anteriores. Tenían algo que se llamaba jerarquía de sanciones, en donde solamente se le podía pegar a alguien con la autorización del abad, y era totalmente prohibido pegar a los niños que no de una manera desmedida. También se creía que la infancia era simple pureza. Entonces ellos hicieron algo que nunca antes se había visto, que dividían a los grupos en educación o los grupos de enseñanza por edades. Esto con la intención de evitar la perversión de los niños. La pubertad. Ellos creían que la pubertad era una edad adulta, es decir, que viene de pubis, o sea, de las vergüenzas del cuerpo según Isiduro de Sevilla. Con esto que se refiere que la infancia sí era un lugar solamente de pureza, mientras que la pubertad era donde comenzaban todos los deseos carnales y los pecados. Para esto entonces se necesitaba un mentor, se le asignaba un mentor a los adolescentes para no dejarlo caer en tentación. Los conocimientos se basaban básicamente en la lectura y la escritura, pero también tenían unas matemáticas básicas y les enseñaban oficios de trabajo físico, al igual que interpretación. Bueno, entonces con la lectura era en voz alta y en voz baja. La lectura en voz baja se creía que era para personas más inteligentes y disciplinadas, o que generaban más inteligencia y disciplina. La lectura y la escritura se practicaba solamente con textos religiosos y los trabajos de oficio eran cultivar, pastorear, cuidar ganado. Con la interpretación hace referencia a que la mayoría de los pasajes eran en hebreo y por tanto se necesitaba interpretar ese mismo pasaje para muchos significados. La educación militar. ¿Cómo era la educación militar? Solamente se podían educar de manera militar los nobles con la intención de que no se generaran rebeliones y se pudiera controlar al pueblo.
Cuando se quería entrenar a una persona, a un niño para ser militar, se le entrenaba desde pequeño a hacer actividades tales como caza, la equitación, técnicas militares, pero también se le enseñaba unos conocimientos integrales. Una educación militar era básicamente fuerza, valor y conocimiento de las reglas de la corte y las leyes del Estado. Panorama histórico de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media comprende el siglo XI al siglo XV. Este es un periodo de decadencia, pues el feudalismo entra en decadencia con el surgimiento del comercio y las ciudades. Entre los siglos XI y XIII surgieron las cruzadas. En el siglo XI, los musulmanes eran una gran potencia militar y cultural en el Viejo Mundo. Los turcos, después de tomar Bagdad, amenazaron con tomar Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, que era la continuación del antiguo Imperio Romano y por ende también era cristiano. Los bizantinos pidieron el apoyo del Papa, quien invitó a todos los señores feudales, y siempre y cuando tuvieran los medios para hacerlo, a combatir contra los árabes por la defensa de la cruz cristiana. De ahí el nombre de cruzados. En este sentido, la toma de Jerusalén se convirtió en el objetivo final de las cruzadas. En general, las cruzadas fueron una serie de embates medievales desorganizados, incluso curiosos. Como los hombres del medioevo eran muy localistas, ni siquiera sabían cómo era Jerusalén. De hecho, abundaban las anécdotas de cruzadas que después de semanas de caminatas por lugares desconocidos, al llegar a un poblado muy extraño para ellos, por ejemplo, algún reino de Bulgaria o Hungría, pensaban que era Jerusalén y se lanzaban en contra de este sin saber que se trataba de un reino cristiano. Sin embargo, hubo cruzadas que sí consiguieron llegar a Jerusalén e incluso derrotar a Saladino, líder militar de los musulmanes, aunque siempre fue por poco tiempo, pues los musulmanes conservaron el control de la ciudad. A pesar de que militarmente las cruzadas fueron un fracaso, esta experiencia les permitió a los medievales entrar en contacto con el Oriente y con el mundo. Conocieron las especias, el algodón y gran variedad de artículos a los que se negarían a renunciar a su llegada a Europa. De modo que a partir de las cruzadas, Europa inició un comercio de artículos con Oriente, lo cual llevaría a cambiar por completo el sistema feudal. En consecuencia, en los siglos XIII y XV fueron de decadencia del sistema medieval y la gente comenzó a comprar cada vez más los productos de Oriente, por lo que surgió una nueva clase social, los comerciantes o burgueses. El desarrollo del comercio y con este el de las ciudades incrementó el poder del burgués en detrimento del señor feudal. Educación en la Baja Edad Media. La Baja Edad Media comprende de los siglos XI al XIV. En el contexto histórico se da la decadencia del feudalismo debido al surgimiento del comercio y ciudades. En cuanto a la educación, entre los siglos X y XI, Europa sufrió invasiones vikingas. Esto desestabilizó las escuelas monásticas, ya que éstas funcionaban como internado y debido a las constantes oleadas, saqueos, destrucción de aldeas y asesinatos, los novicios buscaban dónde refugiarse y se dirigían a las escuelas monásticas. Recordemos que los novicios eran religiosos que se preparaban para la profesión en una institución religiosa. A partir del siglo XII se restableció la normalidad social y así se normalizó la educación en los monasterios. Sin embargo, surgieron una serie de cambios en la educación, tales como la importancia de maestros libres, la creación de las universidades y educación escolástica y caballeresca. También se dispusieron nuevos estatutos para organizar a los maestros, como por ejemplo,
Para poder ser maestro de cualquier disciplina en el monasterio, era necesario obtener una licencia, pero tiempo después dichas licencias comenzaron a venderse entre los mismos maestros, dañando el objetivo de estas. Los maestros no recibían un sueldo, esto porque el saber se consideraba un don de Dios y no podía venderse. Sin embargo, los maestros recibían una ayuda económica voluntaria por parte de los alumnos. Después de las cruzadas, se incrementaron las actividades comerciales. Con parte de estas grandes ganancias obtenidas, se empezaron a fundar centros de instrucción especializados independientes de la Iglesia. Fue así como surgieron las universidades en Europa. Las universidades, además de no depender de la Iglesia, incorporaron nuevas enseñanzas con las disciplinas de alto nivel como la medicina, la jurisprudencia y la escritura de cartas. La educación militar incorporó los elementos de la educación caballeresca. Para el caballero, en torno a su educación, la instrucción militar se desarrolla en una sociedad en donde los valores constituían las máximas virtudes. Todo caballero debía comportarse correctamente, de acuerdo con las virtudes cristianas, como por ejemplo la bondad, el amor, la valentía, la disciplina y la dignidad.